Hoy vamos a tratar un tema polémico, un tema muy delicado, que es la historicidad de Jesucristo. Claro, es un tema que despierta pasiones. No es lo mismo que hablar sobre la historicidad del rey Arturo, por ejemplo. Jesús es una figura que significa mucho para mucha gente. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a presentar algunos argumentos sobre el aspecto mítico de Jesús, que ya han sido, en algunos casos, ya han sido presentados por otros autores, pero no nos vamos a conformar con esto. Vamos a presentar cosas nuevas. Vamos a presentar, por ejemplo, las influencias literarias que hay sobre ciertos pasajes de los evangelios, pasajes claves de los evangelios, y esto ya es mucho menos conocido. Y también en la segunda parte de nuestra conferencia vamos a intentar explicar cómo pudo desarrollarse el cristianismo sin Jesús. Esto es lo más arduo de todo. Y aquí es donde otros autores, en mi opinión, no han acertado de manera completa a darnos una imagen de cómo pudo desarrollarse el cristianismo sin Jesús. Aquí tenemos algunas ideas nuevas que vamos a exponer. Así que quienes digan que esta conferencia vuelve a decir todo lo mismo, no hay nada nuevo, están equivocados. Aquí vamos a presentar ideas nuevas. Y quienes piensen que un dogma sagrado no se debe cuestionar, amablemente los invito a dejar de ver esta conferencia ahora mismo. Esto es para quienes buscan la verdad, sean cuales sean las conclusiones a las que nos lleve nuestra investigación. Para esa gente doy yo la conferencia. También algunos dirán: Demetrio, si tú no eres religioso, ¿por qué te pones a hablar sobre esto? Y yo le respondo que yo fui bautizado cristiano ortodoxo antes de cumplir un año. Nadie me preguntó si yo quería formar parte de la sociedad cristiana. Me bautizaron y me metieron en esto, igual que a muchos. He ido a clases de catecismo en la escuela griega. Mi madre, que era religiosa, me hacía ayunar en Viernes Santo. Tuve que aprenderme de memoria el credo niceno en su versión original en griego, la versión del año 325, y todavía me la acuerdo. Si no nos aprendíamos eso, nos salíamos al recreo. Es decir, tengo derecho a hablar sobre la figura de Jesús porque he sido criado en una sociedad cristiana, lo mismo que muchos de ustedes. Entonces tengo todo el derecho a preguntarme qué hay de cierto en esto que me han contado desde chico. Incluso fui monaguillo. Los domingos, a veces mi madre me llevaba a la iglesia, me ponían una sotana blanca con ribetes azules y una estola con cruces, y ahí estaba yo a los 7, 8 años sosteniendo la vela, sosteniendo un cirio encendido, mientras el cura daba la misa en griego, una misa que es larguísima, la misa ortodoxa dura como 3 horas, es cantada. Y yo tenía todo el tiempo del mundo durante esas misas tan largas de preguntarme qué estaba haciendo ahí, mientras miraba los vitrales con las imágenes de Jesús caminando sobre las aguas y otros milagros que se le atribuyen. Yo veía estos vitrales a través del humo que ascendía, del incienso, bailaban las imágenes. Y era casi onírica esa experiencia, ¿no? Horas y horas. Yo me decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué es todo esto? Bueno, esas preguntas siguen el día de hoy y vamos a tratar de responder algunas de ellas. Bueno, vamos a ir con las primeras imágenes para dar un orden a esta exposición. Aquí tenemos una imagen de la Anunciación. Acá vemos cómo el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que va a tener un niño divino, por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora bien, esta escena de la Anunciación tan típicamente cristiana
resulta que existió en otras culturas. Por ejemplo, entre los egipcios, sabemos que el dios Amón le anunció a la reina, que tendría, a la mujer del faraón, Amón le anunciaba que tendría un niño por medio de un mensajero, que era el dios Tot. El dios Tot cumplía la misma función que el ángel Gabriel. En el mito egipcio, la reina es aún virgen cuando Amón la fecunda, así que vemos que hay una similitud de circunstancias, una mujer virgen que es fecundada incorpóreamente por un ser divino, y que hay un ángel o un mensajero, en este caso, en el caso egipcio, el dios Tot, quien le anuncia que va a ser madre de un niño divino. No eran los egipcios los únicos que tenían este mito. Muchos mitos de la antigüedad pagana y de Oriente relatan la fecundación divina de una virgen. Por ejemplo, la princesa Maya, la madre del Buda. Incluso en este mito apareció una flor de loto azul, como la lila que le da el ángel Gabriel a María. Vemos entonces que la Inmaculada Concepción no es exclusiva del cristianismo. A Maya se la representa a veces con una media luna bajo los pies, igual que a María. ¿Y cuándo iba a nacer este niño divino? Pues iba a nacer el 25 de diciembre. Esta es una fecha con un significado astronómico, es la fecha del solsticio de invierno en el hemisferio norte. En realidad el solsticio es el 21 o el 22 de diciembre, pero existía la tradición de que el sol, que se iba poniendo en un lugar distinto en el horizonte cada día, al llegar al solsticio permanecía durante 4 días en el mismo lugar, volvía a salir exactamente por el mismo lugar, hasta que el 25 de diciembre se ponía en marcha de nuevo para que los días fueran alargándose otra vez. Este alargamiento de los días era considerado el nacimiento del sol. Por eso el solsticio de invierno era considerado el nacimiento del sol, y Jesús nace el día en que nace el sol, porque representa al sol, no solamente al sol, también representa a la luna, como vamos a ver. Es una representación astral, especialmente de las luminarias. Claro, no era Jesús el único Dios que nacía el 25 de diciembre. Tenemos a un Dios contemporáneo, el Dios Mitra, una divinidad persa, que nació justamente un 25 de diciembre. Así que eran casi como si dijéramos gemelos astrológicos con Jesús. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Aquí estamos viendo la adoración de los magos. Llegan 3 magos de Oriente a adorar al niño Jesús cuando éste nace. Pues miren qué casualidad, su gemelo astrológico, Mitra, que nació como Jesús un 25 de diciembre, también fue adorado por los 3 magos tirídates. Esto ya es un poquito sospechoso, ¿no es cierto? 3 magos que vienen a adorar a Mitra, que nació el 25 de diciembre, lo mismo que Jesús. Y si uno quisiera buscar elementos históricos, ¿qué nos dicen los evangelios sobre el nacimiento de Jesús? Bueno, según Mateo y Lucas, Jesucristo nació en Belén. Pero según los otros 2 evangelistas, Marcos y Juan, Jesús nació en Nazaret. No se ponen de acuerdo los 2 evangelistas. Hay una división bastante importante. Según 2 de ellos en Belén y según los otros 2 en Nazaret. Se ha llegado a decir incluso de que Nazaret no existía, la población de Nazaret, en el siglo I, no existía esa población, de modo que parece ser algo mítico también esto que estamos viendo. Los evangelistas, además de no ponerse de acuerdo sobre el lugar en que nació Jesús, tampoco se ponían de acuerdo sobre su genealogía. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos presenta una genealogía de Jesucristo desde su padre remontándose hasta Adán. Y nos dice, Jesús era hijo de José, era hijo de Elí, y sigue toda la fila de sus antepasados. Es decir, José era el padre y Elí era el abuelo de Jesús, según el evangelista Lucas. Sin embargo, según el evangelista Mateo, el abuelo de Jesús no se llamaba Elí, se llamaba Jacob.
Vemos entonces que tampoco hay acuerdo sobre quién era el abuelo de Jesús. Para unos era Jacob, para otros era Elí. Entonces vamos empezando a ver que hay discrepancias importantes entre los evangelios sobre el lugar de nacimiento de Jesús, sobre quién era su abuelo. La genealogía después discrepa totalmente, ¿no? La de Mateo y Lucas discrepan completamente a partir del abuelo paterno. Incluso podríamos decir algo más sobre la infancia de Jesús, ¿no? Todos conocemos el episodio de la matanza de los inocentes, porque Herodes, celoso de que le habían dicho que había nacido un rey de la estirpe de David que lo iba a destronar, hizo matar a todos los niños recién nacidos, porque como no sabía dónde estaba Jesús, entonces mató a todos, los mandó matar a todos los niños para asegurarse de que este descendiente de David no lo iba a destronar. Bueno, esto es una verdadera fábula, porque ningún historiador judío narra semejante hecho. Es un hecho que sería muy notorio, una barbaridad, algo tremendo, ¿no? Matar a tantos niños inocentes. No hubiesen dejado de decirlo escritores como Filón de Alejandría, por ejemplo, e incluso Flavio Josefo. Sobre Josefo vamos a tener oportunidad de hablar, porque era un gran historiador judío, que incluso él odiaba al rey Herodes. Josefo habla mucho del rey Herodes, habla mucho de su reinado, y vemos que le hace críticas continuas. No estaba a favor de Herodes, por el contrario, era un opositor a Herodes y odiaba al rey Herodes, este historiador importante, Flavio Josefo. ¿Qué mejor para él, ya que pintaba a Herodes como un tirano, qué mejor que pintarlo como un monstruo, que referir esa matanza de los inocentes, si hubiese tenido lugar? Flavio Josefo no hubiese dejado de referirla, porque de esa manera hubiese probado que Herodes era un verdadero monstruo. Sin embargo, Flavio Josefo no dice una palabra sobre la supuesta matanza de los inocentes. Con lo cual tenemos un nuevo episodio mítico en la infancia de Jesús, a la par de la adoración de los magos, que ya la vimos que está en el mito de Mitra, y de su nacimiento el 25 de diciembre, que se refiere al solsticio de invierno, además de las imprecisiones sobre su genealogía. Vamos a pasar a la imagen siguiente. Los evangelios nos hacen hay un hiato importante entre la infancia de Jesús y su ministerio. Se nos dice que hacia los 30 años aparece en Cafarnaúm predicando. Durante todos esos años se dice poca cosa, se dicen algunas cosas como de que discutía con los doctores del templo, pero muy poca cosa. En cierto momento se nos aparece Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista, como lo estamos viendo en esta imagen. Ahora bien, el 6 de enero, según Basílides, fue bautizado Jesús. Ese día, el día del bautismo de Jesús, era llamado por los egipcios el día de Osiris, cuando Osiris santificó el agua del Nilo. Vamos a pasar a la imagen siguiente, donde vamos a ver precisamente al faraón siendo bautizado, siendo rociado con agua por estas dos figuras que lo flanquean, una de ellas con cabeza de chacal y la otra una figura humana. Ambos están echándole agua, el agua purificadora, al faraón, representada en este caso por esas cruces ansadas. Y se suponía que esta agua era el agua pura del Nilo, purificada por Osiris, el día 6 de enero. Vemos entonces que también el ritual del bautismo no es exclusivamente cristiano, también ha sido tomado en este caso de Egipto, en que el día de Osiris, el 6 de enero, era bautizado el faraón porque se habían purificado las aguas. Sigamos con la imagen siguiente. Aquí nos están ayudando bastante las imágenes, un poquito para ver a grandes rasgos, en pantallazos, episodios de la vida de Jesús. Acá lo vemos a Jesús entrando, montado en un burro, entrando triunfal a Jerusalén. La gente además lo saludaba con palmas en las manos. Pues resulta que un dios de la salvación pagano, el dios Dioniso,
se nos presenta en las obras teatrales, incluso, que hablan sobre esto, en las obras del teatro griego antiguo, llegando al teatro de su pasión montado en un burro, igual que Jesús. Es decir, tenemos nuevamente una semejanza con un dios hebreo. Podemos pasar a la imagen siguiente, pero quería puntualizar lo siguiente. Los dioses como Dioniso y Osiris, acá estamos viendo a Osiris muerto, y de su cuerpo brotan todos esos palitos que vemos, son espigas de trigo. Porque se decía que Osiris, al morir, de su cuerpo brotaba el trigo y nos daba el pan para comer. El sirviente egipcio que estamos viendo allí está regando estas espigas. Entonces vemos como que el cuerpo de Osiris se convertía en pan, lo mismo que el cuerpo de Jesús se convierte en pan cuando nosotros en la misa comulgamos. Y se convierte en pan y se convierte en vino la sangre de Jesús. Bueno, precisamente Dioniso, a quien vimos en la imagen anterior, habíamos dicho que entra montado en un burro al teatro de su pasión, como Jesús montó en un asno al entrar a Jerusalén. La sangre de Dioniso dio origen a la vid, de la cual tomamos el vino. Es decir, que la sangre de Dioniso era el vino, Baco en su acepción romana, o Dioniso en la acepción griega, eran los dioses del vino. Su sangre era vino, nosotros podíamos beber la sangre del Dios, que se transformaba en vino, como la sangre de Jesús se transforma en vino. Y podíamos comer el pan en el que se transformaba el cuerpo de Osiris, como el cuerpo de Jesús se transforma en pan. Vamos a pasar a la imagen siguiente. Que es la que nos muestra a Jesús resucitando entre los muertos. Efectivamente, los dioses paganos morían y resucitaban. Osiris también resucitó como Jesús al tercer día, lo mismo que Jesús. ¿Y por qué al tercer día? ¿Por qué Jesús muere y resucita al tercer día? Porque, como dijimos, Jesús tiene un simbolismo no solamente solar, sino también lunar. Y la luna, que va menguando hasta que desaparece del cielo, luego pasa 3 noches sin aparecer. Y el tercer día, la tercera noche, reaparece como un delgado cuarto creciente y resucita, vuelve a la vida. Entonces Jesús, con este simbolismo lunar, tiene que resucitar como la luna, reaparecer al tercer día y elevarse en el cielo. También sabemos, nos han dicho que cuando Jesús murió en la cruz, se nos dice que se oscureció el cielo, lo relatan los evangelios, porque claro, como había un simbolismo solar y lunar en Jesús, su muerte era asimilada a un eclipse, ¿no? Cuando el sol es cubierto por la luna durante un eclipse y se oscurece el firmamento, bueno, la muerte del Dios que representa al sol produce también un eclipse en el cielo, que es lo que nos relatan los evangelios, ¿no? Bien, vamos entonces a pasar de estas imágenes y vamos a pasar a la siguiente, donde aquí lo que estamos viendo, lo que vimos hasta ahora, es un poquito lo que otros autores han señalado, las características míticas de Jesús, su aspecto simbólico, el simbolismo astral de Jesús cuando él simboliza las luminarias. Pero esto solo no basta como para que neguemos su existencia histórica. Porque tenemos, por ejemplo, el Buda, Siddhartha Gautama, quien también se le han atribuido algunos caracteres míticos. Se dice, por ejemplo, que nació de una virgen, que un dios tomó la forma de un elefante de 6 colmillos para fecundarla. Es decir, hay también una serie de elementos míticos en la biografía del Buda, pero luego viene la parte histórica de su vida, de Siddhartha Gautama, de la cual hay numerosos testimonios de sus contemporáneos. Por eso no consideramos que él
haya sido una figura mítica. Consideramos que Siddhartha Gautama es una figura histórica porque hay muchísimos testimonios contemporáneos de su vida. Simplemente es una figura a la que se le han agregado algunos elementos míticos. Yo pensaba, antes de iniciar esta investigación, básicamente mi idea sobre Jesús era esta. Digo, sería un revolucionario de aquellos tiempos, pongamos por caso un poco al estilo de Che Guevara, es decir, una persona idealista, revolucionaria, a la cual se le agregaron caracteres míticos, simbolismos míticos. Esto es lo que pensaba antes de iniciar mi investigación. El tema es el siguiente. Si Jesús vemos que muchos episodios de su vida son simplemente simbólicos o míticos, tenemos que tener algunos episodios históricos, algo de donde aferrarnos a su historicidad, ¿no es cierto? Y los episodios más fuertes, donde nosotros podemos pensar en el Jesús histórico, son los de su ministerio, su condena por Poncio Pilatos y su crucifixión. Ahora bien, este episodio, que en un principio yo creía histórico, donde Jesús es condenado a muerte por Poncio Pilatos, unos soldados romanos cuando lo aprenden, se burlan de él, se ponen en dos filas, le ponen una corona de espinas y lo llaman rey de una manera burlesca, ¿no? Porque Jesús se pretendía descendiente de David, es decir, un auténtico Mesías y de la realeza judía. Entonces los romanos se burlan de él, le ponen una corona de espinas y le llaman rey. Este es el episodio que nos relatan los evangelios. Pero ¿qué pasaría si encontramos algún episodio en la pluma de algún autor antiguo que nos relata un episodio similar referido a otra persona? ¿Qué pasaría si encontramos esto? Y digo esto porque hay un autor judío muy importante que se llama Filón de Alejandría, un filósofo judío, alguien que quiso amalgamar las enseñanzas de la filosofía griega con la religión judía y las enseñanzas del judaísmo. Filón de Alejandría escribe una obra en el año 38 de nuestra era, que se llama Inflacum. La obra la escribe un poquito después del 38. Él, en esa obra, relata un episodio ocurrido en el año 38 de nuestra era. No habla de Jesús, eso empecemos por ahí. Filón de Alejandría, aunque escribe hacia el año 50 de nuestra era, en ningún momento habla de Jesucristo, cosa que es bastante notable esa omisión. En lugar de eso, encontramos un episodio en su obra Inflacum, en donde narra el arresto de un tal Carabas, que durante una farsa de carnaval fue disfrazado como rey. Y nos dice textualmente Filón: empujaron a este desgraciado hasta el gimnasio. Lo instalaron en lo alto, bien a la vista de todo el mundo. Le colocaron una hoja de papiro en la cabeza como diadema. Le cubrieron el cuerpo con una manta a modo de clámide. Y uno de ellos le dio por cetro un trozo de caña de papiro que había sido tirada en el camino. Una vez que le hubieron colocado las insignias de la realeza y emperifollado como un rey, a la manera de las farsas teatrales, chicos y jóvenes, haciendo de lanceros, haciendo de soldados con bastones, le hicieron calle por los dos lados, simulando una guardia real. Es decir, como la fila que le hicieron los soldados romanos a Jesús. Estos muchachos emperifollaron a Carabas, le pusieron una corona de papiro, no de espinas, y enseguida algunos de estos muchachos se adelantaron para presentarle demandas de interés público, como si él fuese un rey. Después, proveniente de la muchedumbre, sonó un grito extraño, el nombre de Marín, que según parece es el título que se da al rey en Siria. Es decir, que estamos viendo
un episodio muy similar a la burla que le hicieron los soldados romanos a Jesús. Estos son unos muchachos que se visten como soldados, le hacen dos filas a un tal Carabas, se burlan de él, le ponen una diadema, una corona como si fuese un rey, le presentan demandas de interés público, lo llaman rey, se burlan de él, lo mismo que después nos narran los evangelios con Jesús. Y lo más interesante es que algunas de las palabras que usa Filón de Alejandría son las mismas que usa el evangelista Mateo. Por ejemplo, cuando se dice el manto, Filón nos dice que es un manto llamado clámide. Mateo, que relata un episodio muy similar, dice que el manto es una clámide. También dice, según Mateo, dice que tuvo por cetro una caña, lo mismo que cuenta Filón. El cetro de Jesús era una caña. Luego le llama el rey todo, y además vemos que se le exige, se le dice anatíteme, se le dice que sea erecto este rey, lo mismo que le había gritado la multitud la palabra anatítemi, que sea erigido, porque la misma palabra se usaba, que sea alguien puesto allí derecho como que sea crucificado, porque era como erigir a una persona. Entonces, esta misma palabra anatítemi también la vemos en Filón y la vemos también en los evangelistas. Esto es muy grave, porque ya nos hace ver que el único episodio histórico prácticamente con que contamos es justamente esta burla histórica, la sentencia de Pilato, la burla que le hacen de la corona de espinas. Y si esto es un plagio, como parece mostrarlo el párrafo de Filón, entonces se nos va de las manos lo poco que queríamos aferrarnos a la historicidad de Jesús, vemos que se nos va yendo de las manos. La crucifixión ya es muy difícil, digamos, considerarla histórica, porque no hay testimonios históricos acerca de esta crucifixión de Jesús y de su pasión. Vamos a pasar a la imagen siguiente. A ver. Testimonios. Este era Filón, este que estamos viendo es Filón de Alejandría, el autor judío de quien nos relata la historia de Carabas. Algo más voy a decir. Cuando a Jesús lo condenan y lo ponen junto a Barabas, ¿no es cierto? Al ladrón, al buen ladrón, que Pilatos tenía la opción de indultar a uno de los dos, y él quería indultar a Jesús, pero el sumo sacerdote y toda la multitud le dicen, no, indulta a Barabas, no indultes a Jesús. Y así como que llamamos aquí en español Barrabás, es Barabas. Ahora digo yo, ¿cómo era que se llamaba este hombre a quien refieren Filón, que le hicieron la misma burla que a Jesús? Se llamaba Carabas. Y digo yo, Carabas no se habrá colado en el Evangelio con el nombre de Barabas. Hay una sola letra de diferencia, Carabas por Barabas. Sí, yo sé que Barabas es el hijo del padre, significa en hebreo, pero claro, cuando uno transpone una historia, generalmente se cambia ligeramente un nombre, pero le queda resonando el nombre que leyó, entonces lo cambia para hacerlo más eufónico en el idioma que está hablando, ¿no? Pero parece ser que la historia de Carabas que acabamos de leer, donde se lo corona y se le da un cetro y se le hace una burla, parece que se coló en el Evangelio Carabas con el nombre de Barabas. Es más, a Barabas le llamaban Jesús Barabas en las primeras versiones de los Evangelios. Hasta el siglo II, en las primeras versiones, eso está documentado, Barrabás se lo llamaba Jesús Barabas. Son dos pares de homónimos que se tocan acá, ¿no? Barabas y Carabas por un lado, y Jesús Barabas y Jesús por el otro. Parece que Carabas se convierte en Jesús. Esto es muy grave, realmente, ¿eh? Estamos hablando ya de influencias y plagios del texto evangélico que están tomando cuentos o historias que nos relatan
en este caso un filósofo pagano como Filón. Bueno, cuando estamos viendo todo esto, todos los elementos míticos que hay en la historia de Jesús, cuando estamos viendo incluso plagios en los episodios más históricos de su vida, necesariamente salimos a buscar algún testimonio de la literatura no cristiana, y vamos a la imagen que viene. Necesitamos testimonios de afuera del cristianismo que nos vengan a corroborar todas estas dudas que estamos teniendo. Pero a ver, ¿Jesús existió? Entonces algún autor romano, algún autor judío tendrían que haber hablado de él, ¿no es cierto? Bueno, resulta que en todo el siglo I hasta el año 100, no hay ni un solo testimonio de autor pagano, romano o judío que hable de Jesús, que hable de su crucifixión, que hable de esta especie de revolución que él quiso hacer en Judea. Nadie, absolutamente nadie habla de eso. Y ahora eso es muy grave y los autores cristianos se dieron cuenta de eso. Para que el lector se ubique, los evangelios se escriben entre los años 70 y 120. Después de la conquista de Jerusalén por Tito en el año 68 o 70 de nuestra era, después de esa conquista se escriben los evangelios. Los judíos echados por los romanos, digamos, que saquearon el templo de Jerusalén, incluso hay un arco romano donde muestran todos los tesoros del templo como han sido saqueados. Los judíos emigraron en masa a otras partes de Oriente, y muchos de ellos se establecieron en Alejandría, donde se estableció una comunidad judía muy importante. Es más que probable, y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los evangelios, que los evangelios hayan sido escritos en Alejandría. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los evangelios nos refieren cosas como el arresto y la crucifixión de Jesús, no las están contando a un público que está en Jerusalén y puede verificar, yéndose a la vuelta de la esquina, a decir, bueno, yo en esta esquina sí, aquí hay un carpintero que vivía en esa época y me dice que sí, que él conoció a la familia de Jesús cuando era pequeño. Porque esto se escribió en Alejandría y se contaba a un público que estaba en Alejandría, en otros lugares del Imperio Romano. Entonces, ya era muy difícil lo que nos contaban los evangelios. En el siglo II, después de publicados los evangelios, varios autores latinos hacen referencia a los cristianos. Empezaba a ganar adeptos, pero claro, esto es después de publicados los evangelios. Ahí sí, la literatura pagana hace referencia a los cristianos y a Cristo porque ya los evangelios nos hablan de él. Lo que nosotros necesitábamos era un testimonio anterior a los evangelios, un testimonio independiente. Testimonio judío o romano independiente de los evangelios. Ese no existe, en testimonios posteriores a los evangelios. Yo veo que todavía hoy hay investigadores que nos dicen que Tácito, Plinio el Joven, Suetonio y Celso nos hablan de Jesús y eso lo muestran como prueba de que Jesús existió. Digo, no señores, esa prueba no sirve, porque todos estos autores son del siglo II, son posteriores a la publicación de los evangelios. Entonces, cuando estos autores hablan, están hablando de lo que los cristianos y de lo que los evangelios decían. No están hablando de manera independiente de lo que ellos conocieron, como podría haber sido Filón, por ejemplo, hubiera servido, o Flavio Josefo. Pero ellos no hablan de Jesús, ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, Celso nos dice que en realidad cuando se lo toma como prueba de que Jesús existió, es absurdo porque Celso nos dice que Jesús para él no existió, que no hay suficientes pruebas de su predicación. Y Celso nos dice que además es cristiano, dice, de la manifestación de un Dios en la tierra, porque para él el absoluto es la historia. Entonces, si Celso nos dice todo esto, después vemos que defensores de la historicidad de Jesús dicen, bueno, pero Celso habla de Jesús, entonces eso significa que Jesús existió. No, hombre, dicen los cristianos y los está refutando. Tácito lo mismo, cuando por ejemplo Suetonio también nos dice que Jesús estaba en Roma,
Crestus, ¿no? Bueno, le dice así, Crestus estaba agitando en Roma a los cristianos. Claro, Evangelio nunca estuvo en Roma, es decir, manifiestan una enorme ignorancia. Suetonio, Plinio el joven, Celso y Tácito, lo único que hacen es repetir lo que ya decían los evangelios. No nos sirve como testimonio independiente. No tienen valor probatorio alguno. Claro, todo esto que yo acabo de contar, los autores cristianos de los primeros siglos, yo la verdad que cuando los veo, cómo han actuado y cómo argumentaban, yo los veo como mucho más profundos y astutos que los críticos actuales, porque los críticos actuales, como hemos visto, aceptan cualquier cosa. Ven que cesa el cristianismo y dicen, Celso habló de Cristo, entonces eso significa que Cristo existió. No, los autores cristianos de los primeros siglos, ellos veían que realmente carecían de testimonios históricos suficientes. ¿Y eso por qué? Porque ellos ya tenían que polemizar con autores como Celso que negaban la existencia de Cristo. Entonces, cuando llega el concilio de Nicea del año 325, en que el emperador Constantino reúne a todos los obispos cristianos y les dice, queremos una doctrina unificada del cristianismo, porque había muchas herejías, muchas interpretaciones diferentes. Luego vamos a hablar de este concilio, de cómo unifican la doctrina cristiana, que hasta entonces tenía diversas vías. Pero lo que importa es que en ese momento hay un personaje muy importante que es Eusebio de Cesarea, el autor del credo niceno, quien Eusebio se dio cuenta de todo esto que estamos diciendo, de la falta de testimonios históricos que prueben la existencia de Jesús. Y sobre todo, de la falta de testimonios independientes en el siglo I. Hay un autor que estamos viendo en pantalla, se llama Flavio Josefo, un historiador judío muy importante. Este hombre escribió hacia el año 90 de nuestra era. Escribió varias obras muy detalladas. Una de ellas se llama La Guerra Judía, otra se llama Las Antigüedades Judaicas. Era un historiador de la escuela de Heródoto, de los historiadores griegos, ya un historiador veraz, confiable, quien escribe muy detalladamente sobre toda la historia judía del siglo I. Y resulta que, claro, no podía ser que este historiador Flavio Josefo no hablara de Jesús. Era algo impensable que Flavio Josefo no hable de Jesús en sus Antigüedades Judaicas, que son varios tomos, Cada una de las obras de Josefo comprende varios tomos y es sumamente detallada. Eusebio de Cesarea, los padres de la iglesia, se dieron cuenta de que ahí había un agujero. ¿Cómo puede ser que Josefo no nos hable de Jesús? Cuando escribe hacia el año 90, se supone que Jesús, su ministerio, su predicación y crucifixión fue entre el año 30 y el año 33 de nuestra era. Josefo, escribiendo en el año 93, 60 años después, no puede no conocer a Jesús y no decirnos una palabra. Es como si dijéramos que un historiador argentino actual hiciera una historia de la Argentina y no nos hable de Juan Domingo Perón, o que no nos hable del Che Guevara, y eso que el Che Guevara básicamente no fue en Argentina donde actuó en Cuba, pero así todo lo va a nombrar. Un historiador de los judíos, de todo lo que pasa, de la historia de los judíos, de sus guerras, de su política, no puede haber dejado de hablar de Jesús, sin embargo, no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Eusebio de Cesarea y sus colaboradores, los otros padres de la iglesia? Interpolaron, es decir, intercalaron párrafos escritos por ellos en la obra de Josefo. Practicaron remiendos en la obra de Flavio Josefo para suplir esa falta, para tapar ese agujero tremendo que había en la obra de Josefo, en que todo el mundo sabía que no era verosímil que Josefo no hablara de Jesús. Entonces, Eusebio y los demás padres del concilio de Nicea se dedicaron
a tapar los agujeros que había en la obra de Josefo. Y le agregaron 3 párrafos. Uno sobre Juan el Bautista, uno sobre Jesús, y luego una mención de un par de renglones sobre un hermano de Jesús, Santiago. Vamos a ver la imagen siguiente, que es un párrafo de la obra de Josefo, tal como ha llegado hasta nosotros hoy, con su interpolación hecha por los padres de la Iglesia, la cual pongo aquí en letras itálicas. Voy a leer el primer párrafo de Josefo, párrafo auténtico de Josefo, luego voy a leer el párrafo en letras itálicas, que es lo que agregaron los padres de la Iglesia, el párrafo referido a Jesús, y luego voy a seguir leyendo en letra normal cómo sigue la descripción de Josefo. Nos dice Josefo: también dispuso Pilatos llevar agua a Jerusalén, a expensas del tesoro sagrado, desde una distancia de 200 estadios. Pero los judíos quedaron descontentos por las medidas tomadas. Se reunieron muchos miles de hombres que pidieron a gritos que se desistiera de lo ordenado. Algunos, como suelen hacerlo las multitudes, profirieron palabras ofensivas. Pilatos envió un gran número de soldados vestidos con ropa judía, pero que bajo los vestidos ocultaban las armas, a fin de que rodearan a los judíos. Luego ordenó a estos que se retiraran. Como los judíos dieron muestras de querer injuriarlo, hizo la señal convenida a los soldados. Estos castigaron mucho más violentamente de lo que se les había ordenado, tanto a los que estaban tranquilos como a los sediciosos. Pero los judíos no mostraron señal ninguna de debilidad, de tal modo que, sorprendidos de improviso por gente que las atacaba a sabiendas, murieron en gran número en el lugar o se retiraron cubiertos de heridas. Así se reprimió la sedición. Fíjense que en el párrafo, si salteamos el párrafo en itálica, sigue un párrafo con perfecta hilación con el anterior. Dice: por la misma época los judíos sufrieron otra tribulación, porque nos está hablando de los judíos, nos está hablando de esa época en que se reprimió la sedición, y nos dice: por la misma época, en el párrafo de abajo, por la misma época los judíos sufrieron otra tribulación. Hay identidad de sujeto y también hay conexión temporal. Pero, en lugar de eso, ahora hay intercalado un párrafo que rompe la identidad de sujeto, pues ya no habla de los judíos, y rompe la conexión temporal, porque nos está hablando del tiempo de una sedición. En el párrafo siguiente dice que por la misma época que hubo una sedición, los judíos tuvieron otra tribulación, y en el medio nos intercala en un párrafo que no tiene nada que ver ni con los judíos, ni con el tiempo de que está hablando, habla de otra cosa. Nos dice: por ese tiempo existió Jesús, un hombre sabio, si es que hay que llamarlo hombre. Era en efecto hacedor de obras extraordinarias y maestro de hombres que acogen con placer la verdad. Atrajo así muchos judíos y también a muchos griegos. Él era el Mesías, Cristo, aunque Pilato, por denuncias de los hombres principales entre nosotros, lo castigó con la cruz. No lo abandonaron los que desde el principio lo habían amado. Él, en efecto, se les apareció el tercer día nuevamente vivo, pues los divinos profetas habían ya dicho estas y otras muchas cosas admirables acerca de él. Y todavía ahora sigue existiendo la tribu de los que por este son llamados cristianos. Ahí termina el párrafo y dice: por la misma época los judíos sufrieron otra tribulación. Acontecieron en Roma algunos hechos en el templo de Isis que se consideraban escandalosos. Recordaré primeramente el crimen que se cometió en dicho templo y luego referiré lo acontecido a los judíos. Ahora bien, si analizamos estos párrafos, vamos a ver que en el párrafo del medio, el que está en itálica referido a Jesús, al final de ese párrafo llega a la época actual, a la época en que está escribiendo Flavio Josefo, al año 93, porque dice: y todavía ahora sigue existiendo la tribu de los que por este son llamados cristianos. Se refiere a su época, Josefo, al año 93, cuando él estaba escribiendo. Exactamente. Sin embargo, en el párrafo siguiente nos dice: por la misma época los judíos sufrieron otra tribulación. La misma época, por la misma época, se refiere a la época en que fue reprimida la sedición, donde termina el primer párrafo. Cuando el primer párrafo termina, dice: así fue reprimida la sedición. Y por la misma época, en la época de la sedición, por la misma época los judíos sufrieron otra tribulación. Exactamente lo que está señalando aquí Iván. Por la misma época los judíos sufrieron otra tribulación, es la época de la sedición. No tiene nada que ver con la época en que estaba hablando, en que estaba escribiendo Flavio Josefo,
a la cual se refiere el final del párrafo intercalado respecto a Jesús. Así que vemos que esto rompe con la unidad temporal, rompe la conexión temporal del párrafo de Cristo y rompe también la unidad de sujeto, porque en el párrafo primero y en el tercero habla de los judíos y en el segundo se pone a hablar de Jesús. Además hay otra cosa, ¿no?, que ya señalaron muchos autores. Este párrafo es totalmente increíble que lo escriba un judío como Flavio Josefo. Acá nos está diciendo que Jesús es un Dios. Él era el Mesías, dijo. Dice, si hay que llamarlo hombre, dice, existió Jesús por este tiempo, existió Jesús un hombre sabio, si es que hay que llamarlo hombre, o sea, como si acá Flavio Josefo está sugiriendo que Jesús es realmente un Dios. Un hombre sabio, si es que hay que llamarlo hombre, pues en realidad es mucho más que eso, es un Dios. Eso lo diría un cristiano, no lo diría un judío como Flavio Josefo, que nunca simpatizó con el cristianismo, nunca habló del cristianismo. ¿Y cómo un judío va a salir a decir que Jesús era un Dios? Porque no podemos llamarlo un hombre, era más que un hombre. Y todavía dice que resucitó al tercer día y que era el Mesías, cosa que ningún judío de la ortodoxia judía lo creyó nunca. Y dice que se les apareció al tercer día nuevamente vivo. Pues los divinos profetas ya han dicho y estas otras muchas cosas admirables acerca de él. O sea, acá vemos a Flavio Josefo como un rendido cristiano, se nos presenta en este párrafo, cosa que jamás fue. Es una mentira total. Esto ya fue denunciado por muchos autores, no soy yo el primero que habla de esto. Ahora, es penoso que después de haber sido denunciado esto, que todos le llaman el testimonio flaviano, es penoso la cantidad de autores que todavía quieren sostener este remiendo, esta falsedad evidente, nos la quieren sostener como la gran prueba de que Jesús existió. ¿Y saben por qué la quieren sostener? Porque no tienen nada más. Es patético. Se aferran a esto como un clavo ardiendo. Están como colgados de una cornisa, colgados de este párrafo falso, porque es lo único que tienen, el único testimonio independiente que hay durante todo el primer siglo de la existencia de Jesús, es este párrafo falso. Este párrafo que rompe con la unidad de sujeto, que rompe con la conexión temporal de los otros párrafos, este párrafo falso, y lo vamos a ver en la imagen siguiente, vamos a ver la imagen siguiente que nos presenta el texto original de Josefo sin el párrafo falso. Y miren cómo al final del primer párrafo, voy a leer el final del primer párrafo, y el segundo va a ver cómo continúa naturalmente. Pero los judíos no mostraron señal ninguna de debilidad. De tal modo que, sorprendidos de improviso por gente que los atacaba a sabiendas, murieron en gran número en el lugar o se retiraron cubiertos de heridas. Así fue reprimida la sedición. Por la misma época, los judíos sufrieron otra tribulación. Acontecieron en Roma algunos hechos en el templo de Isis que se consideraron escandalosos. Recordaré primeramente el crimen que se cometió en dicho templo y luego referiré lo acontecido a los judíos. Acá tenemos el texto original de Josefo sin la interpolación y es un texto natural, donde sigue hablando, primero habla de la sedición de los judíos, luego dice que por la misma época que hubo sedición, los judíos sufrieron otra tribulación. Naturalmente se continúa un párrafo con el otro y se ve a las claras que lo de Flavio Josefo, el párrafo ese que le interpolaron, no pertenece a la pluma de Flavio Josefo. Bueno, voy a leer, a ver, si quieres, Iván, volvemos un poquito a mí. Voy a leer de manera no tan detallada, para no hacer esto muy pesado, los otros párrafos que se han interpolado a Josefo. Hay un párrafo que habla sobre Vitelio, un militar romano, que dice, en donde, en el medio de cuyo párrafo hicieron lo mismo que lo que acabamos de ver recién. Le interpolan, le intercalan un remiendo, que es un párrafo, en este caso, sobre Juan Bautista. Josefo nos dice, los dos reunieron sus ejércitos con fines bélicos y enviaron a sus generales. Iniciadas las hostilidades, todo el ejército de Herodes fue vencido y muerto, pues fue traicionado por algunos prófugos que estaban al servicio de Herodes, aunque eran de la tetrarquía de Filipo. Sobre esto Herodes informó por carta a Tiberio. Este, indignado con Aretas, escribió a Vitelio, retengamos este nombre, escribió a Vitelio que le hiciera la guerra y se lo enviara vivo, encadenado, o si era muerto, la cabeza. Tales fueron las órdenes de Tiberio al procónsul de Siria.
Vitelio se aprestó a hacer la guerra a Aretas. ¿Saben qué? Antes que esta última frase, porque hay un párrafo intercalado sobre Juan Bautista, larguísimo. Fíjense, yo estoy leyendo, miren cómo es la cosa. Estoy leyendo. Tiberio escribió, indignado con Aretas, escribió a Vitelio para que le hiciera la guerra y se lo enviara vivo, encadenado o si era muerto, la cabeza. Tales fueron las órdenes de Tiberio al procónsul de Siria. Acá viene un párrafo sobre el Bautista y luego dice, Vitelio se aprestó a hacer la guerra contra Aretas. O sea, nos sigue hablando de lo mismo, pese a que hay un párrafo de una página entera donde habla de San Juan Bautista. Es peor que la intercalación anterior. Esta es patética, patética. Y acá nos dice el párrafo este, en medio de todo lo que nos está contando sobre Vitelio, viene un párrafo sobre Juan Bautista, que bueno, no lo estoy encontrando aquí, pero la verdad, bueno, donde no hace falta leerlo, digamos, básicamente nos está diciendo que el ministerio de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Acá está, sí. Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar. Fíjense, ¿qué tiene que ver esto con Vitelio del que nos venía hablando y del que nos va a seguir hablando después de párrafo? Nada. Herodes lo hizo matar al Bautista, a pesar de ser un hombre justo que predicaba la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios para así poder recibir el bautismo. Y era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. No lo veo entonces porque es muy largo, o sea, es toda una parrafada sobre Juan Bautista, falsa, porque en el párrafo que acabamos de ver estaba hablando sobre Vitelio y luego de esto sigue hablando de Vitelio, y no tiene absolutamente nada que ver. Y finalmente la tercera interpolación que se le hizo al texto de Flavio Josefo es una mención muy breve a Santiago, el hermano de Jesús, así se nos dice. Vamos a ver que sobre esto hay bastante que hablar. Acá dice, Ananías era un saduceo sin alma, convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Esto tampoco estaba en el texto de Flavio Josefo. Son 3 interpolaciones. Esto se lo hacen decir a Josefo para concordar con los hechos de los apóstoles. O sea que Flavio Josefo, el testimonio flaviano acerca de Jesucristo, es una falsificación. Es una interpolación, un remiendo, si se quiere llamar así, un parche, que se pone junto con otros parches agregados al texto de Flavio Josefo, porque era sencillamente increíble que Flavio Josefo no hablara de Jesús. Y la verdad, Flavio Josefo nunca habló sobre Jesús. Tenemos entonces que el resultado final de toda la literatura no cristiana del siglo I es que no hay ni un solo autor pagano, romano o judío que nos hable de Jesús. Ninguno. Lo único que tenemos son, hacia el final del siglo I, los evangelios, tenemos hacia mediados del siglo I las epístolas de San Pablo, de quien vamos a tratar después. Pero estos remiendos se practicaron con toda probabilidad en la época del Concilio de Nicea del año 325. Y decimos esto porque autores cristianos del siglo II, como Orígenes, Tertuliano, quienes polemizaban, por ejemplo, Orígenes polemizaba con Celso, y estos autores ya estaban polemizando sobre la historicidad de Jesús. No hubiesen dejado los autores cristianos de citar el testimonio de Flavio Josefo sobre Jesucristo en caso de que hubiera existido en su época un texto de Josefo hablando sobre Jesús. Lo hubieran citado sin la menor duda, porque estaban polemizando con otros que les negaban la existencia de Jesús. Ellos estaban sosteniendo la existencia. Entonces, si hubieran dispuesto del testimonio de Flavio Josefo, lo hubiesen citado. Tanto Tertuliano como Clemente de Alejandría, como Orígenes, todos los padres de la Iglesia del siglo II, siglo III, hubiesen citado a Josefo porque echaba agua para su molino. Estos testimonios hubieran sido ciertos y estuvieran en el texto de Josefo, estarían probando la existencia de Jesús.
ninguno de ellos lo cita en medio de la polémica sobre la historicidad de Jesucristo. Quiere decir que esos párrafos no estaban. Josefo no lo usaban en favor de su argumentación porque no decía una palabra sobre Jesucristo. Recién, en el año 325, Eusebio, que era muy pillo, mucho más pillo y más astuto que todos los críticos pro-cristianos actuales, mucho más pillo, pero le pasaba por arriba muchas veces. Eusebio se daba cuenta de que esto no podía quedar así, de que él al unificar el credo cristiano y presentarlo, necesitaba tapar ese agujero tremendo que había en las obras de Josefo. Por eso mandó interpolar el testimonio flaviano. Bueno, vamos a ver cómo seguimos con nuestra exposición. Esto es bastante largo. Vamos a ver la siguiente imagen donde está Eusebio de Cesarea. Vamos a verlo. Eusebio es realmente un ídolo, un verdadero ídolo. Era un gran escritor, Eusebio. Él posiblemente fue el autor del Credo Niceno, a mí me ilusiona aprender de memoria, y la verdad que lo respeto como escritor. Y además como crítico, pues se dio cuenta dónde estaban las fallas y se abocó a repararlas. Eusebio, que participó en el Sínodo de Alejandría en el Concilio de Nicea, escribió, entre otras obras, una que se llama Sobre las diferencias en los evangelios. Claro, Eusebio también se daba cuenta que había lo que señalamos al principio, que había contradicciones en los evangelios sobre el lugar de nacimiento de Jesús, que si fue en Belén, si fue en Nazaret, había contradicciones. ¿Quién era el abuelo de Jesús? Unos decían que era Elí, otros decían que era Jacob, los mismos evangelios se contradicen. Entonces Eusebio escribió una obra tratando de conciliar todo eso, se llamó Sobre las diferencias de los evangelios, tratando de explicarla. Eusebio tenía el afán de no dejar agujeros, de tapar un poquito, con remiendo, todos los tremendos agujeros que había en la literatura cristiana anterior, y por ello él interpoló posiblemente su propia pluma el testimonio flaviano, y todos los párrafos que están agregados a la obra de Flavio Josefo. Bueno, entonces lo que tenemos es, hasta ahora, tenemos un hombre, si quieres vuelve a mí, antes de seguir a la próxima sección de nuestra charla. Esta es una charla que necesita ser un poquito larga, porque vamos a explicar la génesis del cristianismo. Es un proceso largo, es un proceso dinámico, que llevó varios siglos. No nace todo de una sola vez con Jesús apareciendo y predicando con sus apóstoles, y eso hubiera sido el nacimiento, digamos, normal, lo que uno... Pero no fue así. En realidad fue un proceso que llevó siglos llegar a la concepción canónica del cristianismo. ¿Cómo estamos viendo? Que hay una figura mítica que tiene caracteres simbólicos tomados de otros dioses de la antigüedad, que tiene un simbolismo astral, simboliza las luminarias, al sol y a la luna, que se fabrican algunos elementos de su biografía recurriendo a plagios de descripciones como la de Filón de Alejandría, referida a sucesos que no conciernen a Jesús y que luego se le atribuyen a Jesús. Y vemos que no hay ninguna prueba independiente, no hay ningún escrito en todo el siglo I que nos pruebe la existencia de Jesús. Ahora bien, esto lo podemos llamar una prueba negativa. Vemos que Jesús no existió, y esto es lo que la mayoría de los autores han visto, quizás es lo más fácil de ver. Pero ahora tenemos que ver cómo pudo haber nacido el cristianismo sin necesidad de recurrir a la figura de Jesús. Y acá llegamos a un factor importante que son los esenios. Los esenios son la semilla del cristianismo, los precursores del cristianismo. Los esenios fueron una secta que floreció allá por el año 150 antes de nuestra era y siguió activa aproximadamente hasta el año 70 de nuestra era, es decir, durante 2 siglos, desde el 150 antes de la era
al año 70 después de la era, cuando el general Tito, que hemos hecho referencia, tomó y saqueó Jerusalén, y ahí dispersó a los judíos básicamente. Hasta ese momento siguieron los esenios. Los esenios, se han encontrado muchos manuscritos en cuevas en Qumran, en Nag Hammadi. Ellos habitaban en el desierto, habitaban en cuevas, eran gente que se había ido a meditar al desierto. Era una secta judía como tantas que hubo en aquella época. Estaban los celotes, estaban los fariseos, sí, había muchas sectas en aquel tiempo. Los esenios eran una de estas sectas, pero ya muchos autores han señalado que tenían grandes similitudes, especialmente después de la lectura de los rollos del Mar Muerto. Se han encontrado grandes similitudes de las enseñanzas esenias con el cristianismo. Incluso algunos episodios bastante embarazosos cuando se publicó la traducción de los rollos del Mar Muerto. Fue bastante embarazoso porque, por ejemplo, en algunos de estos rollos se habla del sacerdote malvado, del sumo sacerdote del templo de Jerusalén, sacerdote malvado que condena y hace matar al maestro de justicia. Los esenios tenían un líder, un fundador, que había sido el maestro de justicia. No se lo nombra, pero es un líder carismático que se parece bastante a Jesús en sus enseñanzas, en su destino. Fíjese que él tiene un enfrentamiento con el sumo sacerdote del templo, como el que tuvo, según los evangelios, Jesús con Caifás, con el sumo sacerdote que presiona a Pilato y le hace escribir una sentencia de muerte para Jesús. Jesús se enfrenta al sumo sacerdote del templo. Bueno, el maestro de justicia, 150 años antes el año 150 antes de nuestra era, este maestro de justicia se enfrentó con el sumo sacerdote del templo, que era Jonatán Macabeo. Claro, los esenios, esta nueva secta, las enseñanzas del maestro de justicia, si bien se ceñían a la Torá, a la ley judaica, pero tenían una interpretación distinta. Los esenios, ahora vamos a hablar un poco de esto, tenían como un culto de salvación, tenían esperanzas en un Mesías Salvador, y tenían ciertas interpretaciones del Antiguo Testamento que no concordaban con la ortodoxia judía. Por eso Jonatán Macabeo persiguió a los esenios, y no fue el único. Otros sumos sacerdotes que vinieron después de él, como Alejandro Janeo, persiguió a los fariseos, a los esenios, a todos aquellos que se apartaban del judaísmo clásico y tradicional. Hizo crucificar a Alejandro Janeo en el año 88 antes de nuestra era, hizo crucificar a muchísimos fariseos y también esenios, los persiguió cruelmente. Es decir, que los esenios es una secta que se opone al judaísmo tradicional, a pesar de que ellos son devotos de la Biblia, interpretadores de la Biblia y de la Torá. Los esenios se retiraron a vivir al desierto porque querían de algún modo imitar la gesta de los primeros israelitas, que allá por el año 1300 antes de nuestra era, escaparon de Egipto, guiados por Moisés, atravesaron el desierto, llegaron hasta la ribera del Jordán. Ahí el Antiguo Testamento nos cuenta que Moisés muere sin haber pisado la tierra prometida, la ve de lejos y muere. Pero antes de morir deja un sucesor. Este sucesor, en la Biblia, en la versión española de la Biblia, se llama Josué. Es la versión que nos dan Casiodoro de Reina y Blas de Valera, la traducción clásica de la Biblia. Josué es el que, una vez muerto Moisés, atraviesa el Jordán y entra en la tierra prometida, le hace la guerra a las tribus que allí estaban, los conquista y conquista una tierra para Israel. Bueno, los esenios, todo esto está en la Biblia, por supuesto, ¿no? Pero hay razones para creer que los esenios, digamos, ellos querían entrar
en el nuevo Israel. Es decir, los esenios tenían una visión mesiánica, una visión espiritual, y querían de algún modo repetir la gesta de aquellos primeros israelitas, pero repetirla de una forma espiritual. Para entrar, como los primeros israelitas atravesaron el Jordán y llegaron a Israel, ellos querían atravesar el Jordán y llegar a la nueva Israel y la nueva Jerusalén, que era un reino celestial. Para lo cual necesitaban un jefe que se iba a llamar exactamente igual que el jefe que llevó a los israelitas a la tierra prometida, Josué. Ahora, ¿qué ocurre? Josué es la traducción española que dieron Blas de Valera y Casiodoro de Reina de un nombre hebreo que es Yeshua. Es el mismo nombre que Jesús. Nosotros en la Biblia leemos Josué, caudillo israelita del año 1300, Jesús, predicador del año 1. Pero la realidad es que en hebreo ambos se llaman exactamente igual, Yeshua, o Joshua, como uno lo quiera llamar. Justamente se le puso Josué para no confundir con Jesús. Así lo hicieron Casiodoro de Reina y Blas de Valera. Pero el nombre es Yeshua. Fíjense ustedes qué curioso. Cuando empezamos a leer la historia de este Yeshua del Antiguo Testamento, vemos que no solo era un caudillo militar, sino que además era un taumaturgo. Yeshua hace parar el sol, hace detener el sol en su curso. Hay ilustraciones sobre esta. Vamos a ir viendo algunas imágenes, Iván, justamente de Yeshua, a partir de la 16, después de la de Eusebio. Ahí lo tenemos a Yeshua, a Josué llamado Yeshua. Lo que tiene a ambos lados de su cabeza es el sol y la luna. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Jesús simbolizaba las luminarias, al sol y a la luna? Y por eso cuando muere resucita al tercer día, porque la luna resucita en el cielo, reaparece en el cielo a la tercera noche. Después de menguar, reaparece como cuarto creciente a la tercera noche. Y al sol también, porque cuando él murió se oscureció el cielo como el sol que está en eclipse, y nace el 25 de diciembre, que es el día del nacimiento del sol, cuando empiezan a alargar los días de solsticio de invierno. Si Jesús representa al sol y a la luna, y vemos que este Yeshua, este Josué, este homónimo de Jesús, este Yeshua del Antiguo Testamento, también se lo representa con la luna y el sol. Porque él hizo milagros referidos al sol. Él paró el sol, detuvo el sol en medio del cielo, y también hizo apartar las aguas del Jordán. Repitió el milagro de Moisés. Moisés había hecho apartar las aguas del Mar Rojo para que pasen los judíos. Pues Josué no se quería quedar atrás, Yeshua no se quedó atrás, y apartó las aguas del Jordán. Parece que los judíos no necesitaban nave ni barco de ningún tipo, porque ellos pasaban caminando por los ríos, por los mares, se apartaban las aguas al paso de ellos. Bueno, este taumaturgo, este Yeshua del Antiguo Testamento, acá otra vez llegamos a un punto sensible. Creo que nadie lo ha notado esto. Nadie ha notado el significado y la importancia de esto que voy a decir. Cuando Yeshua comanda, digamos, a los judíos para pasar el Jordán, hace que varios sacerdotes lleven el arca en hombros, empieza a pasar el arca y ahí se apartan las aguas. Entonces, manda a venir 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, 12 hombres, y que cada uno lleve una piedra consigo, y ahí va Yeshua hasta la mitad del lecho del Jordán, y con esas 12 piedras los hombres levantan un monumento conmemorativo de la gesta del cruce del Jordán. Ahora fíjense ustedes esto. Yeshua, este hombre que es homónimo de Jesús, es seguido por 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, cada uno de los cuales lleva una piedra. Y es Yeshua otra vez, en los tiempos de Poncio Pilato, quien es seguido por 12 hombres, son los 12 apóstoles, el primero de los cuales se llama Petrus, que es piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice Jesús. Vale decir que son dos personajes con el mismo nombre, Yeshua, a los dos los siguen 12 hombres, y esos hombres llevan piedras o se equiparan con piedras. Lo dice bien claro Jesús
Y el primero de los quienes lo siguen es San Pedro, cuyo nombre significa piedra. Como el Yeshua del Antiguo Testamento, cuyos 12 seguidores llevan piedra. Y uno empieza a pensar, ¿puede haber una transposición del Yeshua del Antiguo Testamento a los tiempos de Poncio Pilato? Cuando nosotros vemos que, si quieres vuelvo un momentito a mí, vamos a seguir con otras imágenes después de este Yeshua. Cuando nosotros vemos que para los esenios fundamental era entrar en un reino celestial que iban a llamarle la Nueva Israel, la Nueva Jerusalén. Al otro lado del río Jordán. El río Jordán corre de norte a sur como el Nilo, y hay fundadas razones para creer, en la teología de aquel tiempo, el Jordán era asimilado al río Estigio, de lo que era un río, al cruzarlo, las almas llegaban al más allá. Digo esto porque ustedes saben que los griegos tenían un mito sobre el río Estigio, uno cruzaba al morir y llegaba al más allá. Los egipcios, el Nilo también era un río que tenía un significado espiritual, porque las tumbas piramidales las ponían con el sol, y este río dividía de algún modo su reino. Resulta que para los hebreos tenemos un testimonio que nos hace ver que había tradiciones, Jordán como un río, como el río Estigio, como un río que había que cruzar para llegar al más allá. Lo vemos en el Evangelio apócrifo de Marcos, el cual nos cuenta que cuando Lázaro, después que Lázaro resucita, en el Evangelio canónico, después de eso, una vez que Lázaro resucita no se dice más nada de él, no se cuenta cómo muere. Pero en el Evangelio apócrifo de Marcos, cuando nos relatan la segunda muerte de Lázaro, cuando vuelve definitivamente al más allá, dice, y volvió al otro lado del Jordán. Lázaro volvió al otro lado del Jordán, para querer no decir, volvió al reino de los muertos. Quiere decir que ahí está claramente expresado en el Evangelio de Marcos, sea quien lo escribió, que un judío de aquella época concebía el Jordán como un río, como el río Estigio, el río que además de ser un río físico que se cruzó para llegar a Israel y conquistarla, que cruzó Yeshua para llegar a Israel y conquistarla, para llegar a la nueva Israel que estaba en el cielo, había que cruzar el Jordán nuevamente, que ya tenía un significado metafísico de cruce de las almas, del tránsito de la vida a la muerte y el reino celestial. ¿Y quién iba a guiar, ya que los esenios creían y querían llegar a ese reino celestial? ¿Quién podía guiarlos? Pues nadie más que Yeshua. El mismo caudillo que llevó a los judíos a Israel cruzando el Jordán, debía llevar a los esenios a la nueva Israel, nuevamente cruzando el río Estigio, que es el Jordán. Entonces vemos que Yeshua es un guía de las almas, que los esenios lo concebían como un guía de las almas. Eso no está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo describe como un caudillo militar. Pero para los esenios, que veían en el plano espiritual la historia de Israel y que estaban esperando el fin del mundo próximamente y el ingreso a ese reino celestial, a la nueva Israel, solo podía haberlos comandado Yeshua otra vez, esta vez como guía de las almas, el taumaturgo. Esta es la creencia esenia. Hay que decir algo más todavía sobre los esenios. Antes de llegar al punto culminante de esta historia, que no es Jesús, el punto culminante del cristianismo es San Pablo, porque es la semilla del cristianismo que habita en los esenios, es San Pablo quien la hace germinar hacia el año 50 de nuestra era. Antes de eso no hay nada. Antes del año 50 no hay nada, no hay Jesús, no hay 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son una transposición de los 12 seguidores de Yeshua, del Yeshua del Antiguo Testamento, de los 12 que le llevaron las piedras para hacer un monumento conmemorativo del cruce del Jordán. Pues los 12 apóstoles son esos mismos 12 hombres llevados a tiempo de Poncio Pilato, plantados ahí. ¿Cuándo se plantan? Los plantan los evangelistas después.
hacia el año 80, 100 de nuestra era, cuando escriben la biografía de Jesús. No llegamos a eso todavía. Pero el punto culminante, ¿cuándo empieza el cristianismo? Llegamos al año 50 y no hay nada. Hay unos esenios que creen en esto que acabo de explicar. Y no hay cristianos. El cristianismo lo inventa San Pablo a partir de las semillas esenias, y San Pablo las hace germinar. Vamos a ver algunas imágenes siguientes a partir de la 17. Vamos a terminar un poquito con esta idea de Yeshua. Bueno, acá estamos viendo a Jesús con los 12 apóstoles, lo que acabo de decir, los 12 hombres que siguen a Jesús son los mismos 12 que seguían a Yeshua del Antiguo Testamento, y el primero de los cuales es piedra, lo mismo que los otros 12 llaman piedra. Veamos la imagen siguiente para completar un poquito esta idea esenia que tenían. Dice, fueron 6 los reyes destruidos por Yeshua: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, el rey de Maceda, que representan 6 milenios. Pasemos la siguiente. No nos vamos a detener mucho con esto. El séptimo rey, Josué, o sea, Yeshua, destruyó a los 6 reyes amorreos. Josué significa Jesús. Fíjense, esto no lo escribí yo, lo escribieron otros, porque también hay muchos que se dan cuenta de eso, pero no se dan cuenta de que fue traspuesto. En el séptimo milenio, Jesús en su venida concluye los 1000 años de pecado. Acá dice Josué, igual Jesús, todos sabemos esto, hasta en la Wikipedia se puede encontrar, que Yeshua, Josué, significa lo mismo que Jesús, es el mismo nombre. Pasemos a la imagen siguiente. Similitudes en la historia. Los reyes se escondieron en una cueva en Maceda. Cuando vino el Josué del Antiguo Testamento, los reyes se escondieron en una cueva. En la venida de Cristo se esconderán los reyes y los pecadores, nos dice el Apocalipsis. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y a que no poder escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Pasemos a la siguiente. Josué hizo parar el sol y la luna en Gabaón, como les conté. Antes de la venida de Jesús habrá señales en el sol y en la luna, según nos cuenta el Evangelio. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Es decir, estamos viendo que la identificación de Josué con Jesús, no solo soy yo el que la está haciendo, lo hicieron los mismos evangelistas, sin decir, miren, en realidad nosotros estamos trayendo al Josué del Antiguo Testamento, lo estamos trayendo a los tiempos de Poncio Pilato. No, ellos inventan una figura a la cual le atribuyen todo lo mismo que hizo Josué. Eso es lo que estamos leyendo. Todo lo que hizo Yeshua del Antiguo Testamento, los 12 seguidores, las señales en el sol y en la luna, todo eso mismo vuelve a ocurrir con Jesús, porque es una transposición, pero es una transposición no confesada por los evangelistas. Veamos la siguiente imagen. Dios hizo caer piedras de granizo, esto está en el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento se nos dice que Dios hizo caer piedras de granizo cuando los amorreos huían del ejército de Israel comandado por Yeshua. Y luego en el Apocalipsis dice, poco antes de la venida de Cristo, Dios derramará piedras de granizo en todo el mundo en la 7ª plaga. Una vez más, todo lo que pasa con Yeshua, con el Yeshua del Antiguo Testamento, con Josué, todo eso mismo pasa con Jesús. ¿Por qué? Porque es una simple transposición, no confesa. Sigamos a la imagen siguiente. Bueno, señales en la luna y el sol. Josué y Yeshua nuevamente. Perfecto. Volvamos un poquito a mí. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos una secta mesiánica que quiere llegar a la Nueva Jerusalén, a la Nueva Israel, que vive en el desierto, que quiere imitar la gesta de los israelitas que atravesaron el desierto y llegaron a Israel,
la quiere imitar, pero en un plano espiritual. En vez de ellos llegar a Israel, ellos desde el desierto van a llegar a la nueva Israel, atravesando el Jordán en su dimensión espiritual de río Estigio, y nuevamente van a ser conducidos por el caudillo Yeshua. Lo que me olvidé de decir, que es importante, el significado del nombre Yeshua. Significa Salvador de Yahvé. Yahvé salva o el Salvador de Yahvé. Es decir, que el nombre Yeshua, Jesús, significa el Salvador. El Salvador. Y para el profeta Zacarías, a ver, lo tengo por aquí, para el profeta Zacarías va a ser un caudillo militar el que va a volver, un poquito lo que esperaba Israel, que vuelva un caudillo militar y que nos haga derrotar a los romanos. En lugar de eso, ¿qué pasó? Pasó lo contrario, los romanos derrotaron a los israelíes, los obligaron en muchos casos a irse o a vivir esclavizados, y entonces el reino de Israel que iba a traer nuevamente Yeshua no era de este mundo ya, porque en este mundo reinaban los romanos. Entonces, la visión esenia de un reino espiritual, como le hacen decir a Jesús luego, mi reino no es de este mundo, esa visión es la que se impuso. Vamos a llegar a la nueva Jerusalén, guiados otra vez por Yeshua, pero en su calidad de guía de las almas. Todo esto es lo que se encuentra San Pablo. San Pablo cuando empieza a perseguir, y ahora sí podemos ver la última imagen, la de San Pablo. Cuando San Pablo empieza la siguiente, ¿no? Acá vemos la figura del verdadero fundador del cristianismo, San Pablo. San Pablo empieza su predicación y a escribir sus epístolas hacia el año 50 de nuestra era. Antes de eso, no hay cristianos. Hay esenios que creían todo esto, que estaban esperando un retorno inminente del Mesías, el juicio final, pero no hay propiamente cristianos. San Pablo, cuando empieza persiguiendo a los esenios, en realidad. Empieza persiguiendo a quienes esperan al Mesías. Mesías es una palabra hebrea que significa el ungido, y sabemos que todos los reyes, digamos, no todos los reyes se ungían en aceite, por eso el Mesías significa básicamente el rey, que va a ser ungido en aceite porque va a ser rey. Luego se traduce, San Pablo en sus epístolas empieza a hablar de Christos, que es la traducción griega de la palabra Mesías, el ungido. San Pablo se encuentra con esta creencia de los esenios. Es más, y en cierto momento se convierte, él pasa de ser perseguidor de los esenios, pasa a convertirse a lo que él mismo estaba persiguiendo. Pero ¿por qué se convierte? Porque él le da un toque personal a eso. Ahora vamos a ver en qué consiste. San Pablo, en el camino de Damasco, dice tener una teofanía, y ahí él siente una iluminación y se convierte, y Jesús le habla desde el cielo, y él se convierte al credo esenio. Es posible que ese camino a Damasco que le estaba mencionando no fuera a la ciudad de Damasco, sino a la comunidad esenia, que según los manuscritos del Mar Muerto se llamaba Damasco. Le habían puesto ese nombre a la comunidad esenia. Y ahí pasa 3 años, que era el periodo que tenía que pasar para ser un esenio más. Es decir, que San Pablo estudia y medita con los esenios, y ahí él se encuentra con todo esto que hemos contado, con esa esperanza de salvación de las almas, pero San Pablo empieza a interpretarlo de otra manera. Sabemos que San Pablo era un hombre muy cosmopolita, viajó por todo el Imperio Romano, estuvo en Antioquía, estuvo en Arabia, luego estuvo en Roma. Es decir, era un hombre que viajó por los confines del Imperio Romano, estudiando, siempre un hombre interesado por la religión, estudiando la religión, y quedó muy impresionado por todos estos mitos de salvación a que hemos hecho referencia, el mito de Osiris, que al morir de su cuerpo brotaban espigas y nos daba el pan para comer, el mito de Dioniso, cuya sangre nos entregaba y era el vino. San Pablo estaba muy impresionado por estos mitos paganos, y él quería amalgamarlos
con las creencias judías. Al encontrar entre los esenios, ¿por qué San Pablo nos habla de Cristo? Sí, Cristo es el Mesías que estaban esperando los esenios, por eso nos habla de Cristo. Y nos habla de Jesús, nos habla de Yeshua, porque ese era el Mesías que estaban esperando los esenios. Por esto San Pablo nos habla de Yeshua, porque era el Mesías que los esenios esperaban. Ese Mesías, seguido por 12 hombres, que son los 12 hombres que siguieron a Yeshua en el Antiguo Testamento, ese Mesías, además, según Isaías, para Zacarías iba a ser un caudillo triunfador, que era lo que esperaban los hebreos. Pero para el profeta Isaías, este Salvador de Yahvé, que es lo que significa el nombre de Yeshua, es un siervo que sufre y expía los pecados de Israel, padece persecución y es martirizado. Es decir, que para el profeta Isaías, uno de los profetas principales del Antiguo Testamento, estamos hablando del siglo VI a.C., nos dice que ese Mesías que iba a venir, iba a ser un hombre perseguido, martirizado, y que iba a expiar los pecados de Israel. Entonces, Pablo, cuando escucha la historia del Yeshua, caudillo militar, y del Yeshua salvador de las almas, que indudablemente esperaban los esenios, porque eso está en la Biblia, y el sesgo que le daban los esenios a la Biblia era ese, que su salvador que estaban esperando tenía que ser, como su nombre lo indica, Yeshua. Para Pablo, ese salvador, además, según Isaías, iba a ser martirizado y perseguido. Es más, como el primer maestro de justicia, el primer líder carismático de la secta esenia, fue perseguido y martirizado y muerto por Jonatán Macabeo, ya había, y luego fueron muchos otros esenios martirizados por Alejandro Janel, crucificados en el año 88. Entonces, para Pablo ya se estaba cumpliendo, se había cumplido lo que decía Isaías, que este líder, llamado Yeshua, iba a ser martirizado, sí, porque el maestro de justicia fue asesinado, y los esenios fueron martirizados y crucificados. Él se encontró con todo esto. Entonces, él era una persona que estaba muy preocupado por todo el tema del sacrificio, el valor del sacrificio. Todas las epístolas de San Pablo, el tema central es el valor del sacrificio. Porque vivían los romanos en una época donde todavía existía el sacrificio de animales, en algunos confines del Imperio Romano, como la Galia, todavía se nos cuenta que los galos sacrificaban seres humanos. En Siria se practicaban mutilaciones rituales, es decir, y en los mitos de salvación como el de Osiris, hablaban de Osiris despedazado, sacrificado y convertido en pan para ser comido. Los mitos hebreos, los hebreos también tenían un mito referido al sacrificio, que era el mito del chivo expiatorio. El chivo expiatorio se cargaba con las culpas de toda la comunidad, luego era sacrificado y de esta manera expiaba y lavaba los pecados de la comunidad. Esto ya no entra en la religión ortodoxa del judaísmo, pero era una tradición de una de las tribus de Israel. Nos lo refiere la Biblia. Entonces San Pablo conocía todo esto, pero claro, no se iba a conformar con un chivo expiatorio cuando los otros pueblos que él había visitado a lo largo del Imperio Romano tenían verdaderos dioses que se sacrificaban, como Dioniso, como Osiris. Hubiera sido muy inferior conformarse si él quería dotar al pueblo hebreo de un culto de salvación similar a lo de Osiris y Dioniso. No se iba a conformar con un chivo, mientras que los demás tenían verdaderos dioses que se sacrificaban. El chivo era muy inferior. Necesitaba un dios, un hombre dios que se sacrifique. Y ese, el único que había disponible, era el Salvador de Yahvé, Yeshua, el hombre a quien los esenios esperaban que lo salvara y lo llevara al más allá, y el hombre que según Isaías era martirizado y sufría para expiar los pecados. Es decir, él cumplía con todas las expectativas y todas las funciones que tenía el chivo expiatorio, pero ya era un dios. Entonces, San Pablo se encuentra con este cúmulo de creencias. También él en la comunidad de esenia tiene que haberse enterado de la muerte del maestro de justicia,
Por lo tanto, para él ya Yeshua era un Salvador sacrificado. Y así nos habla de él. Ocurre que Pablo, cuando uno lo lee, uno tiene la sensación de que todo se inicia con él. Él dice, nunca se refiere a Jesús como un maestro, nunca se refiere a las enseñanzas de Jesús. Jesús, que si él escribe hacia el año 50, San Pablo, Jesús debe haber predicado y muerto en el año 30, 33. 20 años, menos de 20 años antes de San Pablo. San Pablo, sin embargo, nunca habla de las enseñanzas de Jesús, no le importan en lo más mínimo. San Pablo dice, yo he sido iluminado por Jesús desde el cielo, tengo la iluminación directa de Dios y sé por eso lo que significa el sacrificio, y todo el tiempo habla de sus iluminaciones. Es más, en algún momento en que nos refiere su encuentro con Cefas, un encuentro que posiblemente nunca tuvo lugar, no sabemos si Cefas era Pedro, como dicen, pero lo que importa es lo siguiente, me dice, subí a Jerusalén a ver a Cefas, tuve 15 días con él, y después me fui a Siria, Cilicia, a ver. San Pablo, para quienes no lo sepan, San Pablo no conoció a Jesús, no es uno de los 12 apóstoles. Empecemos por ahí. Se suponía, en la historia tradicional dice, está Jesús, los 12 apóstoles que están predicando, y después aparece San Pablo. Sin embargo, San Pablo no es ninguno de los 12 apóstoles, y él empieza de cero. San Pablo empieza de cero su predicación. Recibe una revelación de Jesús como si no hubiera existido. Bueno, que no existió, hasta el año 50 no había pasado nada. Por eso San Pablo empieza de cero, y dice, no, yo recibí una revelación, y cuando me fui a verlo a Cefas, sí, que lo dice San Pablo y no lo dice, es muy probable que sea uno de sus seguidores que metieron mano en las cartas, si Jesús hubiera sido un maestro al cual San Pablo hubiese seguido, al encontrarse con su principal discípulo y estar 15 días con él, ¿de qué iban a hablar? A ver, seamos un poquito lógicos. ¿De qué iba a hablar San Pablo con San Pedro, si vamos a ir a la historia oficial del cristianismo? De Jesús, ¿no es cierto? San Pablo no lo había conocido, Pedro sí. San Pablo estaría ávido de que Pedro le cuente, mira, Jesús interpretaba las enseñanzas de la Torá de esta manera, nos enseñó tal cosa, su mirada era tal, él sonreía de esta manera, 1000 cosas hubiera tenido que contarle Pedro a Pablo sobre el hombre que era el Hijo de Dios. ¿Cómo Pablo viene y nos dice, me encontré con Cefas y después de ahí me fui a Cilicia y no me importó un pepino lo que me dijo Cefas? ¿Pero cómo? ¿Cómo, hombre? Entonces, ¿Jesús para ti no fue un maestro? Estoy diciendo a San Pablo. Para San Pablo Jesús no fue un maestro. No le importan sus enseñanzas. Él recibe todo directamente del cielo. ¿Y sabe por qué? Porque no hubo enseñanza de Jesús y San Pablo eso lo sabía. Por eso él interpreta a Jesús como un símbolo, como alguien incorpóreo. Lo que le importa a Jesús es el significado del sacrificio de este Yeshua, de que hablaban los esenios, porque está en la Biblia y porque era el Mesías que ellos esperaban y no tenía otro nombre, era este Salvador. Y según Isaías iba a ser martirizado y el maestro de justicia fue martirizado. Entonces hablaban de este Yeshua y del martirio, y San Pablo nos empieza a hablar de eso, de Yeshua y del martirio y del significado del martirio y del sacrificio de Yeshua. Y San Pablo es original, porque inventa algo que nadie, es decir, le da un sesgo que no tenían los mitos paganos. Los mitos de Osiris y Dioniso, que eran mitos igualmente de salvación como el de San Pablo, eran mitos cíclicos. El sacrificio debía hacerse todos los años cíclicamente, porque todos esos cultos provienen de los inicios de la agricultura, cuando empezaron los ritos de derramar la sangre para regar, para provocar lluvias y que las cosechas sean abundantes. Entonces, la cosecha cada año tiene que hacerse. Cada año hay que regar la tierra para que crezcan las plantas y se puedan cosechar. Por eso todos los cultos mistéricos, los cultos de salvación paganos, todos eran cíclicos, los sacrificios eran cíclicos. Continuamente cada año había que sacrificar, regar la tierra para que vuelva. En cambio, San Pablo, esta es la originalidad de San Pablo, que era un hombre que por eso fue un fundador de una religión, porque él era muy preocupado y él dijo, no hace falta sacrificar todos los años. Hay un solo sacrificio y sirve para siempre. Porque para él el tiempo ya no era una serie de ciclos, sino que era una línea recta. Por lo tanto, el Hijo de Dios que viene se sacrifica de una vez y para siempre, y eso es lo que quedó en la ortodoxia cristiana. Es decir,
que tuvo un resultado importante en que dejaran muchos pueblos paganos, precisamente los más atrasados. Ya los griegos no hacían sacrificios humanos, los griegos clásicos, los egipcios tampoco hacían sacrificios de animales. Pero San Pablo directamente dice, no, pero no hace falta ningún sacrificio, ni los humanos que hacían los celtas. Vino un hijo de Dios por ser más importante que todo, se sacrificó una sola vez y vale para siempre. Esa es la inversión original de San Pablo, y eso es la religión que él creó y que empezó a tener sus seguidores. De esta manera acabamos de explicar por qué San Pablo nos habla de Yeshua, nos habla de Jesús, sin haberlo conocido y sin que éste haya existido. Se puede entonces, lo acabamos de hacer, se puede explicar el nacimiento del cristianismo sin Jesús, solo con San Pablo, que encontró entre los esenios unas creencias relativas a un Mesías que recibió el nuevo Israel llamado Yeshua, lo amalgamó con testimonio de la Biblia, como el de Isaías, que dice que ese Mesías iba a sufrir martirio y persecución, y que iba a expiar nuestros pecados. Y ahí ya San Pablo tomó eso y fabricó su Yeshua, que se sacrifica, como dice Isaías, por nuestros pecados, y hace lo mismo que el chivo expiatorio, hace lo mismo que todos los demás dioses paganos. Por eso, en San Pablo, vemos que no hay referencias directas a Jesús como persona. Y si encontramos alguna, es interpolada. Porque San Pablo empezó a tener varios seguidores. Sabemos que muchas de sus cartas incluso son falsas. Algunas de sus cartas, por ejemplo, las firman, por ejemplo, una de las epístolas la firma, a ver si lo encuentro por aquí, a ver, la epístola a los tesalonicenses la firman Pablo, Silas o Silvano y Timoteo. La epístola a los Gálatas la firman Pablo y todos los hermanos que están conmigo. La epístola a los Corintios la firman Pablo y Sóstenes. Es decir, Pablo ya tenía seguidores, también tenía un matrimonio, la mujer se llamaba Prisca o Priscila. Es decir, esos son los primeros cristianos, los seguidores de Pablo. Esos son los primeros cristianos. Son los esenios que se convierten al esenismo transformado por Pablo, a lo que predica Pablo, que es un esenismo ya transformado. La semilla que era el esenismo se transforma en una planta gracias a Pablo porque le da un sesgo diferente y convierte a muchos esenios y a muchos paganos. Por eso en la epístola a los Gálatas, cuando en un momento nos dice, lo que acabo de mencionar, que subía a Jerusalén a ver a Cefas y no había nadie más excepto a Santiago, el hermano del Señor. Esta misma epístola la firman Pablo y todos los hermanos que están conmigo, dice. Aquí es muy probable que los hermanos hayan metido algún párrafo para indicar que Pablo conoció, es decir, para darle un sentido más histórico a Jesús. Aquí llegamos al último de los puntos importantes que vamos a tratar, que son los evangelios. Es decir, tenemos a Pablo hablando de un Jesús incorpóreo que no conoció, de un Jesús que no existe, que es incorpóreo, que es un mito, esenio, basado en la Biblia, en Isaías, en la historia de Yeshua, en la transposición, y la transposición de la esperanza que tenían los esenios de llegar a la Nueva Jerusalén. La prédica de Pablo tiene éxito. Muchos esenios y muchos gentiles, mucha gente de otras religiones se convierten, porque Pablo era cosmopolita y hablaba de algo que le interesaba a todos, no solamente a los judíos. Cuando Pablo tiene éxito en esta prédica, también ocurre lo siguiente. Poco después de morir Pablo, se produce este importante acontecimiento que hemos hecho referencia, la toma de Jerusalén y el saqueo del templo por el general Tito, la destrucción del templo, el saqueo de sus tesoros y el exilio de muchos judíos. Acá se termina la historia del esenismo como tal. La secta esenia en sí se termina. Ya no hay más esenios, porque además Tito, entre otras cosas, devasta la comunidad de Qumran, no queda nada. Entonces lo que queda ya no es un movimiento en Jerusalén, queda un movimiento en Alejandría. Y en Alejandría los judíos exiliados y ya convertidos, muy a medio convertidos, ya convertidos a la prédica de Pablo, ahí deciden redactar los evangelios. ¿Por qué?
Porque Pablo había tenido éxito en presentar a un Yeshua, a un Salvador, que moría y resucitaba, como tantos otros dioses paganos, por nuestros pecados. Pero ese Salvador no tenía, ¿cómo podemos decir? No tenía una biografía. ¿Podía pensarse que ese Salvador descendió directamente del cielo, como los dioses antiguos, como Zeus cuando tomaba alguna forma humana y a veces hasta tenía amores con una mortal y luego desaparecía y volvía al cielo? Después que muere Pablo, tenemos dos corrientes. Una de ellas, la que representa el griego Marción, que es autor de un evangelio, ahora vamos a hablar de los evangelios. Bueno, uno de los evangelios no canónicos y que no llegó hasta nosotros, pero sabemos lo que dice, porque Tertuliano escribe una obra contra Marción y nos explica lo que Marción creía. Marción, que fue el primer recopilador de las cartas de San Pablo, Marción nos dice que Jesús apareció formado como un hombre adulto, era un Dios celestial que apareció materializado como un hombre adulto en Cafarnaúm y empieza a predicar. Este era el marcionismo. No es un mortal Jesús, es la manifestación física de un Dios que queda ahí 3 años y después se vuelve al cielo. Marción fue el primer recopilador de las cartas de San Pablo, lo que significa que en las cartas de San Pablo no había ninguna mención histórica a Jesús. Ese tono general que vemos en San Pablo, que es el Jesús incorpóreo como símbolo y que se hace carne para sacrificarse y luego desaparece, esa es la versión que nos da Marción. Si en las cartas de San Pablo hubiera habido una mención al hermano de Jesús, por ejemplo, Marción no hubiera podido escribir su evangelio diciendo que Jesús se apareció de la nada, directamente desde el cielo. Quiere decir que en las primeras versiones de las cartas de San Pablo no estaba el párrafo ese que acabamos de hacer referencia en donde dice me encontré con el hermano de Jesús. ¿Y saben por qué además ese párrafo es increíble? Porque acabamos de decir, San Pablo dice que va a Jerusalén a encontrarse con Cefas, supuestamente para hablar y que Cefas le cuente sobre las enseñanzas de Jesús, y sin embargo no refiere nada de eso. Dice, me encontré con Cefas y con el hermano de Jesús, Santiago, con el hermano del Señor, Santiago. Y luego me fui a Siria y a Cilicia y ya sigo hablando de otra cosa. No dice nada de lo que esperaríamos decir, lo que esperaríamos oír. Pues Cefas me contó sobre las enseñanzas de Jesús. No dice nada de eso, lo cual parece ser, entonces, simplemente, es increíble que Pablo diga eso y no cuente nada acerca de las enseñanzas de Jesús. Lo más probable es que ellos se haya interpolado por estos seguidores de Pablo, que son muchos, y que imponían, y que firman sus cartas incluso, sus seguidores, y que hayan intercalado ese párrafo para empezar a armar una cierta historicidad de Jesús. Cuando los evangelistas en Alejandría ya, en Alejandría, todavía quiero decirles algo más sobre Alejandría. Tenemos lo siguiente. Eusebio nos hace un comentario sobre el evangelista Marcos. Se dice que Marcos fue el primer enviado a Egipto. Vamos a hablar de los evangelios ahora. Se dice que Marcos fue el primer enviado a Egipto que predicó el evangelio que había compuesto y estableció comunidades cristianas. La primera de ellas en Alejandría. Después el evangelista Lucas, hay una mención de un cronista medieval, Salomón de Basora, del siglo XII, quien afirmaba que Lucas fue martirizado y enterrado en Alejandría. También una nota de las constituciones apostólicas donde se lee que el tercer evangelio se escribió en Alejandría la Grande. Además, su papiro griego menciona a Lucas como arzobispo de Alejandría. Entonces, Eusebio nos dice que Marcos fue a Egipto y fundó una comunidad en Alejandría. También tenemos todas estas referencias que acabamos de hacer de que Lucas fue arzobispo de Alejandría, y Mateo, la huida de Mateo a Egipto, mencionada por el Nuevo Testamento, deja suponer que él había escapado, junto con los demás judíos, después de la caída de Jerusalén en el año 70, hacia Alejandría también. O sea que los 3 evangelistas, los evangelios sinópticos, son los más importantes, fueron escritos en Alejandría, no en Jerusalén. Los evangelistas, cuando ven que Pablo tiene éxito en su prédica de un Jesús incorpóreo, puro símbolo, que
por un momento se hace carne para sacrificar, como interpretaba Marción. Dice, no, vamos a escribir una biografía de Jesús. ¿Por qué? Ellos necesitaban, primero, llevar a la realidad ese Jesús incorpóreo de que hablaba Pablo, ese Jesús símbolo que se hace carne por unos momentos, había que llevarlo a la realidad. A ellos no les gustaba ese tema de que, bueno, pero ¿dónde estuvo Jesús? Entonces había que escribir una biografía que lo traía al mundo de alguna manera. Es importante la biografía, el evangelio, el texto, trae al mundo a ese personaje. Y la otra razón era, puestos a escribir la biografía, tener un corpus de las enseñanzas de los maestros de justicia. Del maestro de justicia había diversas. En el momento que uno va a concretizarlo, como el Yeshua finalmente llegado, que ya no tenían posibilidad de llegar como un caudillo militar porque Roma había derrotado a Israel. Entonces solamente podía llegar como un Mesías espiritual para un reino que no es de este mundo. De esta forma fueron escritos los evangelios mucho después de las cartas de San Pablo. Entre los años 80 y 100, el último evangelio se escribe en el año 120. Y lo que hacen entonces los evangelistas es dar un cuerpo a la biografía de Jesús. Sabe que cualquier personaje de ficción, a ver, tenemos un personaje de ficción, por decir Superman, todos sabemos de memoria su biografía, ¿no? Que vino de Krypton, que su padre era Kal-El, que la kriptonita. ¿Cómo sabemos todo eso? Porque la ficción es una realidad psíquica, como bien explicaba ya el psicoanálisis. Entonces, al darnos una ficción, no es que sea con mala intención la ficción. Sí, tiene la intención de engañar, pero porque lo que ellos necesitaban era traer a la realidad a ese símbolo. Y son los evangelistas, son gente que se nota en ellos que provienen de los esenios. Por ejemplo, en la regla de Qumran de los esenios se establecen que va a haber 10 fieles por sacerdote. Y en los Hechos de los Apóstoles, a cada apóstol le siguen 10 fieles. También sabemos en los evangelios, por ejemplo, la Pascua se celebra según el calendario esenio. Es decir, se nota un poco por todos lados, y las otras referencias que hemos puesto aquí, que hemos mostrado en el Apocalipsis, donde se habla de granizo, por ejemplo, lo mismo que le pasó a Joshua, vuelve a pasar. Es una transposición de Jesús. Es decir, el Joshua del Antiguo Testamento, como dijimos, lo trasladan al Nuevo, y le hacen su biografía, y a partir de entonces ya queda lo que tenemos del cristianismo. El último avatar de todo esto, o sea, luego se escriben los Hechos de los Apóstoles, que lo escribe posiblemente uno de los evangelistas, no se sabe si es Lucas. Fíjense el contrasentido. Tenemos los evangelios, tenemos las cartas de Pablo de las que hemos hablado, el verdadero inicio del cristianismo. Luego están los evangelios, que lo que hacen es llevar a la realidad, mediante una biografía ficticia, figura de este Salvador. Y finalmente tenemos los Hechos de los Apóstoles, donde se intenta, claro, San Pablo había quedado muy descolgado, ¿no? Cuando se hace esa historia de los 12, había que de algún modo enlazarlo a San Pablo, relacionarlo con esos 12. Y ahí vienen un poquito estos cuentos de que Pedro se encuentra con Pablo, cuales en realidad no podemos darle el más mínimo crédito, porque es nuevamente literatura cristiana no corroborada por ningún escrito judío, ni pagano, ni romano. El literatura lo único que está haciendo es redondear una historia. Bueno, ya que San Pablo funda el cristianismo, tiene seguidores, luego algunos de esos seguidores redactan la biografía ficticia de Jesús, de ese Mesías de que habla San Pablo, y entonces, por lógica, los 12 apóstoles deberían ser contemporáneos de San Pablo. Entonces, hay que de algún modo relacionar a San Pablo con esos 12, que eso es lo que hace el libro de los Hechos de los Apóstoles. Con esto tenemos la imagen de lo que fue la historia del cristianismo. Luego aparece, varios siglos después, viene el Concilio de Nicea, en el año 325, que ahí lo que se hace es descartar algunos textos, como el Evangelio de Marción, que ya lo descartan, porque ya sigue la línea que sugería San Pablo, de un Jesús puramente celestial, que se hace carne por un momento de una manera milagrosa, pero que no tiene una familia, no tiene nada. Ese Evangelio de Marción se elimina, se agregan algunas cartas falsas, como la de Tito, Timoteo, Silas. Las cartas de Tito y Timoteo son falsas, ya lo dijo toda la crítica, la iglesia no tiene más remedio que mantenerla.
Y se interpolan en algunas cartas auténticas de San Pablo, los Gálatas, por ejemplo, se interpola algún toquecito, como le conocí al hermano de Jesús, Santiago, al hermano del Señor, Santiago. Finalmente, lo que ya contamos, Eusebio de Cesarea, una vez que ya tiene armado todo esto, además de seleccionar qué textos van a quedar en el canon, qué evangelios entran en el canon, qué evangelios no, qué cartas entran en el canon, qué cartas no, se dedica, para redondear toda esta historia, se dedica a remendar los agujeros que hay, porque se da cuenta que hay una falta en la literatura pagana. Ignorancia. Y en la literatura judía, y no se habla de Jesús, entonces se dedica a interpolar, a practicar remiendos literarios, a agregarle descripciones sobre Jesús que no hay en las obras de los historiadores judíos, como Flavio Josefo, y así ya tenemos el cristianismo redondeado y redacta por fin el credo unificado de toda la religión, y así es como se establece la ortodoxia cristiana que llega hasta el día de hoy. Hemos hecho esta historia de los primeros 3 siglos y medio del cristianismo, y que básicamente entonces Iván se reduce a decir, Jesús es una figura mítica, luego tenemos una semilla de cristianismo que está en los esenios, creyendo en un Mesías llamado Yeshua, tomada como figura del Antiguo Testamento, es solo una semilla, y hacia el año 50 viene San Pablo, hace germinar esa semilla, y ahí inicia verdaderamente el cristianismo, con todos los avatares que hemos contado. Todo esto a mí, puede que haya algún eslabón perdido por aquí y por allá, pero cuando nosotros examinamos una historia, y aquí voy terminando, no podemos quedarnos en una sola prueba, necesitamos examinar el conjunto de las pruebas. El conjunto de las pruebas nos está hablando de muchos elementos míticos en la biografía de Jesús, nos está hablando de que el episodio de la coronación parece ser influido por el episodio que cuenta Filón de Alejandría sobre Carabas, a quien se le hace una burla con una corona similar a la corona de espina. Son demasiadas cosas, son demasiadas para seguir creyendo en esto. Porque además ahora podemos entender, cosa que no se había hecho bien hasta ahora, me parece a mí, podemos entender por qué San Pablo, hacia el año 50, arranca hablando de Yeshua y de su sacrificio, cosa que nadie había explicado. El Yeshua sí, porque era el de los 12 seguidores, era el Mesías que esperaban los esenios, su sacrificio no lo menciona Isaías, y por eso San Pablo arranca hablando de esto y en ningún momento no dice, parece que en ningún momento trata a Jesús como un maestro, en todo momento lo trata como un símbolo, como un Dios incorpóreo. Luego vienen los evangelistas que quieren aterrizar todo esto, llevarlo a tierra, y describe la biografía de Jesús para que sea un poquito menos volador que lo que nos había hecho San Pablo. Y así llegamos entonces a lo que nos enseñan, lo que nos enseñaron a todos, que Jesús era un hombre que predicó en el año 30 y luego fue crucificado en el año 33 con sus 12 apóstoles. Bueno, te cedo la palabra y espero que esta conferencia a alguna gente le sirva para tener un panorama distinto de lo que fue el cristianismo.